Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Descansaron un poquito? Sí. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos porque hay varias cosas para cubrir, pero pues queremos también ser guiados y saber qué es lo que Él quiere que enfaticemos. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí y te pedimos, Señor, que seas tú dándonos espíritu no solamente de elocuencia, sino también de prudencia, para que podamos saber exactamente qué es lo que tú quieres que hablemos sabiendo que tú eres nuestro Maestro. La unción del Santo es la que nos enseña todas las cosas y por eso ponemos la mirada en ti, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, ayúdanos a usar sabiamente este tiempo para que tú seas exaltado, glorificado, para que nosotros podamos ser instruidos y que podamos ser entendidos como los hijos de Isaacar, que sabían qué hacer y también podían guiar a otros para que ellos supieran cuándo salir y cuándo entrar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los tiempos. Tú eres el Dios que anuncia lo por venir desde el principio, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la profecía que exalta a Jesús y el Espíritu Santo vive en nosotros y uno más sabio que Salomón nos guía durante el tiempo en el que estamos viviendo. Atamos toda distracción y creemos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandece en nuestros corazones por tu palabra y por tu Espíritu, y en el nombre de Jesús los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, estábamos hablando entonces un poquitico acerca del Tribunal de Cristo y me gustaría brevemente mencionar algunos eventos más que están por venir. Entonces, no sé si de pronto me puedes poner la siguiente imagen, que es la gran tribulación. Resulta que cuando leemos en la palabra acerca de la gran tribulación, no sé si usted recuerda que habíamos dicho que la iglesia sube y la iglesia tiene una serie de eventos que básicamente es encontrarse con el novio, vamos a pasar por un ritual de purificación que tiene que ver con el tribunal de Cristo y vamos a celebrar las bodas del Cordero y nos vamos a organizar como el ejército del Señor para volver otra vez a la tierra. Eso está pasando en el cielo. Pero después de que nosotros nos vamos, entonces va a empezar un periodo de 7 años de juicio, de dificultad en la tierra, que va a terminar la edad de la gracia. Todavía hay un poquito de gracia, esos 7 años todavía Dios quiere que personas puedan llegar a conocerlo. Dios no quiere que ninguno perezca, Él no quiere la muerte del que muere. Y hay varios versículos que nos hablan acerca de esto. ¿Quiénes se quedaron en la tierra? Los judíos y los gentiles, ¿cierto? ¿Con quién podría trabajar Dios durante ese tiempo? Ya la iglesia no está, pero podría trabajar con los judíos, ¿cierto? Y Él les está debiendo una semana, ¿cierto? De la última de las semanas que habló el profeta Daniel, entonces Él va a cumplir los pactos que ha estado hablando desde el comienzo con Israel y con nosotros la iglesia para entrar en el reinado milenial, el cumplimiento de todas las cosas, la edad o la dispensación del cumplimiento de los tiempos donde iba a reunir todas las cosas en Cristo, pero también parte de eso es que va a utilizar a Israel para que sea de bendición a las naciones. Algunas personas de pronto no creen en la gran tribulación, otros pensaron en el 2020 que ya había empezado con pandemia, dijeron ya estamos en la tribulación, pero eso era la tribulación en pañales, ¿no? Cuando le vemos la tribulación es un poco más difícil de lo que la gente se imagina y realmente en la Biblia dice que va a ser un periodo sin precedente. Quiero que me acompañe a Daniel al capítulo 12 y en Daniel en el capítulo 12 vamos a leer allí un versículo. Daniel capítulo 12 y lea conmigo el verso 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, eso es el Señor anunciando, o un ángel anunciándole a Daniel acerca de un periodo que iba a venir más adelante, que es la gran tribulación. Quiero resaltar que en este versículo dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Diga conmigo, un tiempo de angustia sin precedente. Han habido muchos momentos difíciles en la tierra, han habido muchos momentos de guerras, de dictaduras, de hombres terribles haciendo maldad, pero la forma en la que describe la Biblia la gran tribulación es que es un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero también dice algo, Daniel vivía en una nación gentil, ¿no? Entonces, Daniel, ¿de qué nación era? Él era hebreo, era judío, ¿cierto? Y Daniel, siendo judío, vivía entre los gentiles y el Señor le da profecías para judíos y gentiles. Y le dice, yo voy a salvar durante ese tiempo ¿a cuál de los dos pueblos? ¿A los judíos o a los gentiles? Dice Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿El pueblo de quién? De Daniel. Y Daniel era judío. Entonces en la Biblia vemos que este va a ser un tiempo
donde Dios va todavía a cumplir ciertas cosas que ha prometido a la nación de Israel y va a procurar también no solo rescatar a Israel, sino usarlos para que otras personas sean bendecidas. Mateo capítulo 24, y quiero que me acompañe allí. Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Jesús también habló acerca de este tiempo. Y la forma en la que Jesús lo describió es de donde tenemos el nombre. Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, quiero que note que en el versículo 21 dice, ¿habrá entonces qué? Gran tribulación. ¿Por qué le llamamos la gran tribulación? Porque así lo llamó Jesús, ¿no? Entonces, pues honramos a Jesús y Jesús lo llamó la gran tribulación. Y quiero que observe también que justamente allí dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, Jesús dice, no hay ningún periodo de la historia de la humanidad que se pueda comparar con ese periodo de la tierra. Entonces, en la mente de Jesús, ese es el periodo más horrible de toda la tierra, de todo lo que usted se pueda imaginar. Y podemos imaginarnos cosas horribles y nada más es poner History Channel y ver, no sé, guerras mundiales, hambrunas, gobiernos, no sé, socialistas que han hecho morir de hambre a un montón de gente y realmente ninguna, o dictadores sin Dios que oprimen naciones completas y ninguno de esas cosas se va a comparar con lo que va a suceder en la gran tribulación. Ahora, cuando las personas estaban diciendo que en pandemia ya estamos en la gran tribulación, pareciera que no hubieran leído la Biblia, ¿no? Porque básicamente en la Biblia dice que van a haber terremotos, granizo, catástrofes. ¿Cuántos han leído las 7 copas, 7 ayes, 7 trompetas? Jesús tomó la copa por nosotros, pero va a ser desatada las 7 copas, que habla acerca del juicio de Dios, ¿no? Beberán todos los impíos de la tierra, el lagar del vino de su furor. Jesús tomó la copa por nosotros y por eso en la cruz dijo, Padre, si es posible, pasa en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final lo que él hizo fue tomar la copa del castigo que venía sobre nosotros para que nosotros no tuviéramos que tomarla. Y ahora que estamos en Cristo, el castigo no nos golpea porque Cristo lo recibió por nosotros. Pero aquellos que no están en Cristo, hay una copa que los está esperando. La copa del juicio de Dios o las 7 copas del juicio pleno de Dios. Y cuando usted lee, hay catástrofes naturales, pero no solamente eso, el abismo es abierto, hay demonios corriendo en la tierra. Y yo he visto gente fea con caras raras, pero no he visto todavía demonios por ahí en la tierra. Entonces no estamos en la tribulación, obviamente, porque no es lo que escribe la Biblia en Apocalipsis 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas no ha sucedido. Pero aquí dice, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, ¿está diciendo que en la gran tribulación van a haber personas salvas? Y yo sé que muchas veces cuando nosotros somos demasiado fuertes en la predicación del Evangelio decimos, es que si usted no se va en el rapto ya no clasificó. Y tratamos de obviamente animar a los cristianos que reciban, que caminen bien con el Señor y que reciban al Señor antes o sea, que se van en el primer bus. Pero algunas veces negamos la misericordia de Dios por ser más justos que Dios, por ser más estrictos que Dios, pero Dios es misericordioso y Él no quiere que ninguno perezca. Y aunque estas personas que se quedaron del rapto, que son los judíos y los gentiles, son las personas que rechazaron a Jesús, Él todavía quiere darles un chance de salvación. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, el que sea lento para la ira no quiere decir que no va a juzgar. Juicio demorado no es juicio eliminado. Entonces un día Él va a juzgar, pero Él todavía va a terminar dándoles un poquito de gracia durante ese periodo difícil y muchas personas van a terminar creyendo. La Biblia habla de que si no ninguno sería salvo y los tiempos van a ser acortados a causa de los escogidos. Diga conmigo, salvos, escogidos. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo que habrían salvos y escogidos. Entonces si Jesús lo dice, yo no debería decir lo contrario. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Ahora quiero mostrar otra grafiquita, que más o menos es lo mismo que habíamos mostrado antes, pero la iglesia subió y está preparándose para la celebración de las bodas del Cordero. Abajo quedaron los judíos y los gentiles, ¿cierto? Durante el tiempo de la tribulación. Ellos van a tener que pasar por esa cajita, por ese tiempo de los hombres, hasta que nosotros regresemos con Jesús en lo que va a ser la batalla del Armagedón, el juicio de las naciones, para entrar en el reinado milenial. En 1 Tesalonicenses 5:2, y lo dejé ahí puesto, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces quiero hacer solamente una aclaración para los teólogos y los que les gusta esa información. Para el Señor, dice 2 de Pedro 3:8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la referencia al día del Señor habla acerca de el último día o los últimos 1000 años,
Entonces, técnicamente, el día del Señor no abarca una sola cosa, un solo evento, sino un periodo de 1000 años, que comienza desde el rapto de la iglesia, incluyendo la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el regreso del rey, el reinado milenial, hasta el gran trono blanco. Todo eso en la Biblia puede referirse al día del Señor. Entonces uno tiene que mirar si en contexto está hablando de Armagedón o de la tribulación o del reinado milenial, porque puede ser usado de forma indistinta para cada una de esas cosas. ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Cierto? Pues para algunos no es tan importante, para otros sí les gustan esos detalles, entonces simplemente quiero que lo tenga presente. En muchas ocasiones, la mayoría de las citas que se refieren al día del Señor hablan del final de la gran tribulación y más específicamente de la batalla del Armagedón. Día grande y terrible, el día de la ira del Señor, cuando Él se levantará para juzgar a las naciones. Es el regreso del rey, ¿no? Pero solamente lo que quería que lo tuviera ahí presente. Cuando ya entremos en el reinado milenial van a haber dos grupos de personas, unos que son reyes y sacerdotes y otros que se llaman naciones, que salieron del juicio de las naciones. Ahorita lo vamos a ver para que usted lo entienda un poco más claramente. Pero hasta ahí vamos bien. Gloria al Señor. Entonces quiero hablarle acerca de por qué la gran tribulación es difícil. ¿Podrías poner la siguiente imagen? Resulta que en la Biblia me dice de dónde vienen las dificultades de la gran tribulación y básicamente son tres factores o tres causas. La primera de ellas tiene que ver con la maldad de la carne. Yo quiero que piense, ¿quiénes fueron los que salieron, los que no están? ¿Quiénes fueron llevados en el rapto? La iglesia, ¿cierto? Que la iglesia es la sal de la tierra que impide que la corrupción avance. Y la iglesia también es la luz del mundo. ¿Qué pasa cuando la luz es quitada? ¿Qué queda? Oscuridad, va a quedar tinieblas, ¿no? Entonces en la Biblia, y siquiera no tiene una referencia, no tiene que leer todos los versículos, pero en Mateo capítulo 24, justamente antecitos de que Jesús dijera esto, Mateo 24, versos 12 y 13, quiero que vea Mateo 24, ¿está ahí en Mateo? ¿Sí? De hecho, desde el versículo 9 está hablando de tribulación. En el verso 21 dice gran tribulación. Entonces todo esto es parte de la tribulación, ¿no? Y a la mitad de la tribulación, vea los versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, ¿qué está diciendo? Que durante la gran tribulación lo que va a suceder es que la carne va a ganar ventaja. Se quedó toda la gente que no tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces van a empezar a pelar el cobre y van a competir los unos entre los otros. Entonces uno de los factores que va a hacer que sea difícil es que la mayoría de la cantidad de las personas que se quedaron en la tierra son gente egoísta sin Dios en su corazón. La sal se fue y la corrupción va a empezar a aumentar. Entonces hay varios versículos que hablan acerca de este periodo de tiempo como un periodo donde los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso dice en 2 Timoteo en el capítulo 3. Y dice básicamente que en ese periodo particular de tiempo va a haber mucha gente viviendo para sí mismos. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Pero no es el único factor. ¿Puedes volver a poner la imagencita de pronto? En Mateo 24, en los versos 15 y 16, voy a tratar de utilizarlos más cerquita posible para que no salte mucho en la Biblia, pero también habla acerca de otra cosa que fue profetizada en Daniel 11 y también de pronto usted conocía la profecía de Daniel capítulo 9. Pero en Mateo 24, en los versículos 15 al 16, habla acerca del segundo factor, el anticristo. Diga conmigo, anticristo. Nosotros normalmente lo llamamos el anticristo, algunas personas lo llaman el pseudocristo porque se hace pasar por, ¿cierto? Y la Biblia le pone diferentes nombres, ¿no? El hijo de pecado, el hombre de perdición, que aparece en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, él le llama la bestia, y en este pasaje en particular, Jesús lo llama la abominación desoladora, ¿cierto? Que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Mateo 24, versículos 15 y 16. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, esa abominación desoladora, y si quiere escriba la referencia, no vamos a ir a leerlo, pero en 2 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4, dice que básicamente un político, un representante, un hombre va a decir que él es Dios, se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el templo de Dios, lo cual quiere decir que el templo va a ser reconstruido y que va a decir yo ya llegué a la tierra y se va a hacer pasar como si fuera Jesús en medio de nosotros. Y lastimosamente muchos van a ser engañados. Y él va a tener un gobierno de maldad en la tierra. Entonces, básicamente, una de las razones por las cuales la gran tribulación es difícil es porque el diablo va a tener su cuartico de hora gobernando a través de un personaje que es conocido como el anticristo. ¿Es claro lo que estoy diciendo?
Ahora, el diablo es un falsificador, ¿no? Él trata de disfrazarse de ángel de luz para engañar a los escogidos y él siempre ha querido ser como Dios. No puede, pero ¿cuántos saben que él le tiene envidia a Dios y él dijo desde el principio, seré semejante al Altísimo? Ahora, cuando nosotros pensamos en Dios, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El poder de Dios manifiesta en medio de nosotros. Entonces, él quiere ser como el Padre y el Padre trajo a Cristo, entonces el diablo ¿a quién trajo? Al anticristo, ¿cierto? Y Cristo fue respaldado con el Espíritu y con poder, ¿cierto? Ungido por el Señor para hacer el bien y deshacer las obras del diablo. El diablo va a hacer que el anticristo sea respaldado con señales mentirosas. Y va a tener un falso profeta aparejando el camino delante de él, no, la Trinidad satánica, básicamente, como su Juan el Bautista también tiene, pero básicamente lo que vemos es una falsificación de la Trinidad, va a tomar lugar durante ese periodo de tiempo y va a demostrar que la administración del diablo siempre ha sido picha y va a destruir la tierra. Pero esa no es la única razón. Entonces ahora quiero leer la verdadera razón de la dificultad, porque ya que la gente sea egoísta y camine en la carne y que el anticristo tenga su cuarto de hora, todo eso es difícil. Pero lo más difícil es la tercera. ¿Cuál era la tercera? El juicio de Dios. Realmente, quiero que piense, ¿quiénes se quedaron? ¿Los que fueron redimidos por la sangre por los cuales Jesús recibió el castigo? ¿O los que no recibieron el rescate? Entonces hay una copa. Por eso en las 7 copas, y podríamos quedarnos toda la vida hablando acerca de cuando salió el primer jinete, ¿cierto? Y todas estas cosas. Cada una de esas cosas son juicios de Dios sobre la tierra. Acompáñeme a Isaías capítulo 2, verso 19. Isaías capítulo 2, versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. O sea, Dios va a castigar la tierra. Y yo sé que no nos gusta pensar, ¿cierto?, que Dios juzga y a veces pensamos, no, Dios es tan amoroso que nunca va a juzgar, pero Dios siempre ha querido proteger el linaje de los justos, Él quiere parar el linaje de la serpiente, Él no quiere que los planes del enemigo prosperen y entonces Él tiene que intervenir y lo ha hecho varias veces. Tuvo que intervenir en el huerto, tuvo que intervenir en el diluvio, tuvo que intervenir en Babel. A él no le gusta cuando los malvados están haciendo las suyas y se unen. Él no quería un gobierno globalista, separó y estableció naciones independientes y hoy en día están tratando de destruir naciones independientes para volver a un gobierno globalista. Eso es del diablo. Y él va a venir nuevamente y va a destruir todos esos intentos y va a castigar, dice, cuando él, Dios, Jehová, se levante para castigar la tierra. Ahora, quiero simplemente mencionar una frase que le escuché a J.I. Packer, que es un teólogo conocido. Él dijo algo, él dijo, en muchas ocasiones por defender la bondad y el amor de Dios, negamos otros pasajes de la Biblia. Cuando la Biblia dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Queremos sobresaltar su amor, pero no su santidad. Y a veces al hacerlo, convertimos a la iglesia en libertina, porque hablamos solo de amor, pero no de responsabilidad. Ahora también decía, no debemos hablar solamente de su severidad y su santidad hasta el punto que volvamos a la iglesia religiosa y que no sepa que hay gracia, ¿no? Entonces no queremos desviarnos en ninguno de los dos costados, no queremos caernos en la zanja a un lado o en la zanja al otro, la verdad está como en la mitad del camino. Él es 100% amoroso y 100% santo. Él es 100% bondadoso y 100% justo. ¿Usted lo cree? Y a veces no entendemos las dos, pero lo que J.I. Packer concluyó diciendo es, si Dios es amoroso y no le molesta lo que causa el pecado, cómo hiere a sus hijos, cómo personas son destruidas por causa de él, no podríamos ni siquiera decir que él es amoroso. Si a él no le molesta la maldad, si él no tiene algo en contra de la maldad, cuando la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, si él no reacciona de alguna manera contra la maldad, entonces no podríamos decir ni siquiera que es bueno. Entonces la ira de Dios es su rechazo a aquello que le hace daño a su creación y a sus hijos principalmente. Y el juicio de Dios es la respuesta de Dios a todo eso que afecta a su creación. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Él dijo, no podemos concebir a un Dios amoroso que no sienta algo en contra del pecado. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? A mí eso me bendice. Yo digo, claro, así es. Él nos ama, pero al mismo tiempo no quiere que el pecado destruya, no quiere que el diablo persevere y gane en contra de los hijos de Dios. Entonces la Biblia habla acerca del día de la ira, el día del Señor, las copas de la ira de Dios, las 7 copas. Y todas estas cosas básicamente hablan acerca de un juicio que está por venir sobre la tierra.
Ahora, en la Biblia dice que Jesús volverá. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. ¿Está allí? Y dice, e inmediatamente después de la tribulación, ¿después de qué? De la tribulación de aquellos días. Ahora, note que habla de una tribulación específica, ¿no? Porque a veces la gente dice, ah, esas son las tribulaciones del cristiano. No, está hablando de un periodo sin precedente, cual no hubo nunca en la tierra, ¿sí recuerda? Y Mateo 24 habla de la gran tribulación, ese es el contexto. Ahora, es importante entender eso porque a veces la gente trata de utilizar Mateo 24 para hablar del rapto cuando el contexto es gran tribulación. Mateo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Jesús regresará. Ahora, esto ya es la venida de Jesús, no es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia Jesús vino a las nubes y nosotros nos reunimos con Él en el aire. Antes de venir a la tierra hizo una escala. Y el rapto de la iglesia dice que fue en un abrir y cerrar de ojos, fue inminente y la gente no lo vio, pero en su segunda venida dice todo ojo lo verá. Es claro que estoy diciendo, el Rey de Gloria volverá a la tierra. Diga conmigo, el Rey de Gloria volverá a la tierra. Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 5. Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 5. Y dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El Señor vendrá a defender a Israel, cierto que está rodeada en ese tiempo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, el Señor va a decir a ese monte, quítate y échate en el mar, y el monte obedecerá. Y eso fue en el monte de los olivos que Jesús profetizó. Algunos dicen Jesús enseñó, era una profecía. Y el monte se partirá, ¿cierto? El monte de los olivos por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes van a venir con Jesús cuando Él regrese? Nosotros vamos a venir ahora. Entonces, si Jesús viene con todos sus santos, los tuvo que recoger en algún momento, en el rapto de la iglesia. Entonces, el rapto es nuestra reunión con Él. El rapto es cuando Jesús viene por sus santos. La segunda venida es cuando Jesús viene con sus santos. Son dos eventos diferentes por lo que vemos en la palabra. Jesús regresó con todos sus santos y puso los pies sobre la tierra. Amén. Ahora, Pastor Omar estaba mencionando que quería que mencionáramos o compartiéramos un pedacito acerca de algo que va a suceder en la gran tribulación. Quiero que vaya rápidamente conmigo al libro de Apocalipsis y vamos a leer en el capítulo 7. Durante la gran tribulación, la Biblia dice que van a haber dos testigos. ¿Cuántos han leído eso? Que van a golpear con señales la tierra. Muchas personas dicen que es Moisés y Elías por causa de las señales, por las plagas, porque cierran el cielo. Pero no solamente van a estar los dos testigos, sino que la Biblia también me habla acerca de un grupo de personas que fueron escogidas dentro de la gran tribulación para ser los evangelistas de este periodo de tiempo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4. Ahora, mientras llega allí, quiero también contarle esto. Si usted quiere entender bien el libro de Apocalipsis, necesita revisar o dividirlo en secciones. En Apocalipsis 1 aparece Jesús. Habla con Juan, le da las epístolas de Apocalipsis 2 y 3 que son dirigidas a la iglesia. Y en Apocalipsis 4 hay una puerta abierta que dice, sube acá. Entonces Apocalipsis 1, 2 y 3 es Jesús hablando con Juan y hablando a la iglesia. Entonces básicamente tiene que ver con iglesia. Y en Apocalipsis 4 dice, sube acá, y ahora Juan está arriba en el cielo y hay una serie de eventos que toman lugar en Apocalipsis 4 y 5. Entonces Apocalipsis 1, 2, 3, 4 tienen que ver con la iglesia, el rapto de la iglesia, y 4 y 5 tiene que ver con nosotros reunidos, arrojando coronas delante del Señor y estando con Él en el cielo. Apocalipsis 6 comienza la historia aquí en la tierra, es la gran tribulación. La iglesia no es mencionada en Apocalipsis 6, 7, 8 hasta el capítulo 18 y la iglesia vuelve a ser mencionada en Apocalipsis 19.
Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que Apocalipsis del 1 al 5 habla de iglesia y del 19 en adelante habla de iglesia, pero desde el 6 hasta el 18 está hablando de la gran tribulación. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas horribles, no se asuste que usted está con el Señor en el cielo. Pero cuando ve todas esas cosas horribles, preocúpese por sus amigos que no tienen a Jesús, porque todo eso los está esperando. Evangelice, comparta su fe para que ellos no tengan que pasar por esas cosas. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces, Apocalipsis 7 está entre el 6 al 18. ¿Es claro? Apocalipsis 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Diga conmigo, el sello de Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, no a los hijos, a los siervos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dentro de la gran tribulación, Dios volverá a sellar. ¿Qué cree usted que es el sello? En Efesios, en el capítulo 1, dice: habiendo creído en Él, en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y está hablando acerca del sello de la presencia del Espíritu Santo. El sello es la marca del cristiano, es lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Y la Biblia dice que durante la gran tribulación Él sellará. Tratemos entonces simplemente de enfocarnos. ¿Cuántos quieren todavía recibir un poquito más? Amén. ¿Podemos recibir más? Sí, mucho más. ¿Sí? Mucho más, en el nombre de Jesús. Bueno, espera un segundito porque pronto sí puedo. Era para ver si podía poner las imágenes aquí, pero no está tan fácil. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites, Señor, recibir exactamente lo que tú tienes para nosotros. Atamos, Señor, toda distracción, todo intento del enemigo de robarse tu palabra y tu revelación, y creemos, Señor, que somos edificados por ti. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos leyendo ahí en Apocalipsis, en el capítulo 7, que decía que el Señor impidió que los ángeles salieran y trajeran destrucción porque iban a ser sellados 144,000 testigos. ¿De quiénes? De todas las tribus de Israel. Hay un grupo de gente que creen que esos son los únicos que van a ser salvos, pero si solamente 144,000 personas van a ir al cielo, sería un problema. Porque en este momento hay como casi 8,000 millones de personas en la tierra, sin contar las generaciones que vivieron antes de nosotros, entonces no iría casi gente al cielo. ¿Cierto? Yo creo que van a haber muchos, ¿cierto? No son tantísimos como quisiéramos, pero van a ser más de 144,000. Esos 144,000 dice específicamente que son de todas las tribus de Israel. Sí lo puede ver usted ahí en la palabra, Apocalipsis capítulo 7. Y básicamente van a ser como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él recibió el sello del Espíritu Santo siendo judío, y toda esa palabra que había aprendido desde niño explotó en su corazón y se convirtió en una fuerza tremenda para la obra del Señor. Ganó mucha gente para Cristo. Entonces imagínense 144,000 Pablos. Eso sería una locura, ¿no? Sería el sueño, ¿cierto? Es el sueño de Dios y Él lo va a cumplir durante ese tiempo. Ellos van a ser instruidos por esos 2 testigos que saben cómo fluir en milagros y en señales. Entonces va a ser una fuerza de evangelismo que va a ser bien entrenada. Y la Biblia me dice ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahora usted ve que el anciano le empieza a preguntar a Juan: ¿quiénes son estos? ¿Cierto? Versículo 14. Y en el verso 14, el verso 13 le pregunta quiénes son, y en el verso 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces hay personas que están saliendo de la gran tribulación y que están llegando al cielo. Justo después de 144,000 sellados, empieza a hablar acerca de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora, ¿por qué están llegando al cielo? Porque los están matando. En Apocalipsis, en el capítulo 13, habla acerca de la persecución que se desata en los creyentes de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 13. Acompáñeme allí. Y quiero que observe en Apocalipsis 13 los versículos 4 al 8.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, la bestia es otra forma de referirse al anticristo. Dice: y también se le dio boca a esa bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. O sea que este gobierno de maldad se va a incrementar a los 3 años y medio. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, note que esa bestia, el anticristo, está hablando mal de Dios, pero también de un grupo que está en el cielo. ¿De quién cree usted que está hablando? De los santos que se fueron en el rapto de la iglesia. Entonces eso fueron ovnis, no sé qué inventará, ¿cierto? Pero él está blasfemando. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos que están en la tierra y vencerlos. Entonces no solamente está hablando mal de la iglesia que está en el cielo, sino está atacando a los nuevos creyentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que fueron evangelizados por los 144,000 de las tribus de Israel. Entonces Dios va a utilizar a un grupo de personas de Israel, les va a dar el sello del Espíritu Santo, van a predicar el evangelio, naciones se van a convertir, de los gentiles también, y no solamente los judíos, pero van a ser perseguidos por la bestia y van a ser vencidos. Son personas que no conocen mucha doctrina, personas que no conocen su autoridad espiritual. Y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí vemos que van a haber creyentes. ¿Lo puede ver claramente ahí en la palabra? Ahora, eso no es una excusa para no recibir a Jesús ahorita y esperar a después, ¿no? Porque va a ser una época horrible. Jesús dijo: sin precedente. En Apocalipsis, en el capítulo 6, de hecho habla acerca de que muchos de ellos están clamando para que se les haga justicia. Quiero que me acompañe a Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces los cristianos de la gran tribulación están llegando al cielo y están diciendo: Señor, haznos justicia. Y el Señor dice: lo vamos a hacer, pero tienen que esperar hasta que se complete el número. Hasta que mueran más cristianos, hasta que más sean perseguidos en medio de la gran tribulación, porque la bestia va a venir en contra de ellos. La verdad es que es hasta Apocalipsis capítulo 20, en los versos 4 al 6, acompáñenme allí, Apocalipsis 20, versos 4 al 6, donde describe que ellos van a poder también reinar con Cristo porque fueron creyentes. Por eso todavía se considera parte de la edad de la gracia. Nosotros recibimos un cuerpo glorificado en el rapto, ellos están esperando hasta el final de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, después de que Jesús ha regresado, que Satanás ha sido atado, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, note que menciona a la bestia, note que menciona también que han sido decapitados. Entonces está hablando de cristianos dentro de la gran tribulación. Estos fueron personas que el Señor en su misericordia todavía les extendió un chance de salvación. Y la Biblia dice que van a vivir, o sea, van a resucitar también, van a recibir un cuerpo glorificado. Dice: pero los otros muertos, continúa diciendo, no volvieron a vivir, todos los incrédulos que están en el Hades, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los justos, que comenzó con Cristo, continuó con el rapto de la iglesia y termina la primera resurrección con los creyentes de la gran tribulación. Entonces la Biblia llama la primera resurrección la resurrección de todos los creyentes desde Jesús hasta el comienzo del reinado milenial, que fueron 3 tandas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta después del milenio, ¿cierto? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Ahora me gustaría también, de pronto, eso era también porque el pastor quería que algunas personas de pronto no tienen tan claro si va a haber algún tipo de gracia o de salvación dentro de la gran tribulación. La respuesta es sí, Dios es muy misericordioso. A veces nosotros queremos ser más justos que Dios, pero si Dios quiere salvar,
que con nosotros, ¿no? Que no seamos como los que fueron llamados a primera hora y que como les va a dar lo mismo que a nosotros. ¿Cuántos recuerdan que a los obreros de la última hora también les dio, es un tipo de salvación, ¿no? Les dio acceso, ahí les dio la misma salario, la misma paga, y los que habían sido salvos primero se pusieron bravos. Y la iglesia es un poco así hoy en día, ¿no? Como si no se van el rapto, todos se van al infierno. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sería negar otras porciones de la Escritura y tal vez necesitamos reconsiderar. Ahora, obviamente no es recomendable. Yo sé que a veces no lo compartimos completo porque decimos, ¿qué tal que entonces digan, yo todavía tengo chance? Pues cuéntele el resto de la gran tribulación, cuéntele todas las cosas horribles que van a pasar y que muchos no van a clasificar, que ellos van a quererse irse en el primer bus. Es claro que sí, ¿cierto? Es más fácil, ¿cierto? Es que reciban la gracia desde ahora, es más seguro porque va a ser una época horrible. Ahora, después de que se acaba la gran tribulación, ¿qué va a suceder? La iglesia regresa y en ese momento el anticristo, que tiene el control de la tierra, no quiere que él reine. Estábamos leyendo en Lucas en el capítulo 19, en la parábola de las minas, que habían un grupo de siervos que no querían que él reinara sobre ellos. ¿Sí se acuerdan? Entonces cuando Jesús regrese va a haber un grupo de personas que no quieren que reine. ¿Quién? El anticristo, las naciones que se han aliado y van a tratar de salir en contra del Señor. Pero el Señor viene con un ejército de ángeles y con un ejército que es la iglesia con cuerpo glorificado. Si está en Apocalipsis 20, vea conmigo Apocalipsis 19. Y quiero que vea los versículos 11 al 21. O bueno, vamos a leer un par de versos allí. Versículo 11. ¿Qué va a suceder? Mientras está la gran tribulación aquí, Jesús regresará, pero no viene solo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Entonces Jesús regresará, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, que con justicia juzga pelea, va a venir montando en un caballo blanco, el capitán de la salvación, pero viene con su ejército, un ejército de ángeles y un ejército que es su iglesia, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Vamos a venir montando en caballos que vuelan. Ojalá que usted sepa montar a caballo. Pero si se cae, no importa porque su cuerpo es glorificado, inmortal, incorruptible. Ahora, yo no sé si duela, mejor aprenda a montar. Bueno, vamos a tener 7 años de lecciones de equitación en el cielo, por si acaso, ¿cierto? Aunque me dijeron que aquí en Yopal todo el mundo monta a caballo. ¿Sí? Bueno, pero continúe, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá. Eso tiene que ver con gobernar. La regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Va a ser la culminación del tiempo de la ira de la gran tribulación, el regreso de Jesús, conocido como la batalla del Armagedón, por un pasaje que está en Apocalipsis 16 que dice que va a ser en el valle de Megiddo, ¿cierto? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dice ahí en los versículos 17 al 21, básicamente que el Señor va a celebrar la cena de las bodas del Cordero, que va a ser el momento donde van a comer las aves carne de reyes, de valientes y capitanes. El Señor va a juzgar la tierra, va a atacar a todos aquellos, o ellos van a atacar al Señor, van a tratar de venir en contra de Jesús, que Jesús obviamente es todopoderoso e inmortal, ángeles poderosos en fortaleza que cumplen la voz de su precepto, y la iglesia inmortal incorruptible. Algunas personas dicen es como en la costa, como en la costa dicen, pelea de tigre con burro amarrado. O sea, nosotros no perdemos esa batalla, Dios no va a perder esa batalla, ¿cierto? Quiero que me acompañe al libro del profeta Joel. Y en el libro del profeta Joel describe un poco de la batalla del Armagedón. Y en el versículo 2, Joel capítulo 2, verso 2. Joel capítulo 2, verso 2 dice: día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Diga conmigo, un pueblo grande y fuerte. Eso somos nosotros. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. El ejército de Dios todos reunidos para venir contra el sistema del anticristo, contra lo que el diablo está haciendo en la tierra, para decirle: me tiene que entregar la tierra, porque el diablo usurpó la autoridad, porque él es el Dios de este mundo y nada tiene en la iglesia, nada tiene en nosotros, no tiene nada en Cristo, pero él está gobernando en este mundo y está destruyendo muchas cosas y Jesús va a quitarle la autoridad.
Él va a tomar el rollo, va a tomar las escrituras de la tierra y va a reclamar la tierra que le pertenece. Ahora, en la Biblia dice que este pueblo va muy organizado y le animo a que lea todo el pasaje, pero quiero que salte hasta el versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Ahora, note que eso está hablando de usted. Así le traten de hacer daño, usted no puede morir porque usted ha sido revestido de un cuerpo incorruptible e inmortal. Y usted dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y la muerte no lo puede tocar a usted. Diga conmigo, el ejército del Señor. Eso somos nosotros. Ahora, yo leo esto y me parece, Endgame de Avengers no se compara con lo que nosotros vamos a ver. No sé si a usted le gusta ver películas, es Marvel y bueno, es chévere, pero el ejército del Señor va a ser como un pueblo como nunca antes ha habido, un pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Ahora, en Zacarías dice que ellos van a hacer un intento para destruir a Jesús, que no les va a salir tan bien, ¿no? Ya habíamos visto que él va a poner en Zacarías, ahí en el capítulo 14, acompaña nuevamente allí, que él va a poner los pies sobre la tierra. Pero ellos en un intento de destruir al Señor se van a autodestruir, y en Zacarías 14 dice que esto es lo que va a suceder. Permítanme un momento, Zacarías capítulo 14, versículo 12. Zacarías 14:12 está después del 4, el 5 que habíamos leído ya, ¿cierto? Que Jesús vino con todos sus santos, ¿cierto? Y quiero que observe en el versículo 12. Y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que se pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Muchas personas cuando leen este pasaje dicen, esto escribe como un ataque nuclear, como una bomba atómica, como si, ¿por qué se les consumió las cuencas de los ojos, la lengua? Súper raro, ¿no? La carne consumida, entonces pareciera que son los estragos de armas nucleares. Muchas personas creen que en el intento de derrotar a Jesús y derrotarnos a nosotros van a utilizar armas nucleares y eso va a sellar el fin de la gran tribulación. El anticristo ha sido derrotado, los ejércitos aliados han sido derrotados, el Rey de Reyes regresó a la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Una de las primeras cosas después de que Jesús regrese en la tierra, está allí, Apocalipsis capítulo 20. Y yo quiero que vea Apocalipsis capítulo 20. De hecho, en el capítulo anterior, un par de versos antes del capítulo 20, en el capítulo 19-20, dice que la bestia del anticristo es lanzada en el lago de fuego y azufre, y el falso profeta junto con él, ¿no? Los humanos que estaban representando al diablo en la tierra fueron lanzados en el lago de fuego. Pero en Apocalipsis 20, en los versículos 1 al 3, dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora quiero que note, ¿qué es la primera cosa que hace Jesús cuando llega como rey en la tierra después de derrotar el ejército del anticristo? Cogió al diablo y lo lanzó a una cárcel que es llamado el abismo, la prisión de los ángeles caídos. Entonces durante 1000 años el diablo no va a estar en la tierra. Y nosotros vamos a estar con Jesús, el Rey de Reyes que volvió a la tierra, gobernando en medio de la tierra para restaurar todas las cosas. Sin diablo. Ahora, cuando usted lee en Zacarías 14, en los versos 14 en adelante, leímos el 12, pero no leímos los otros, dice que con todo y eso, que el Rey está en la tierra, algunos no van a venir a adorar al gran Rey, que deberían haber venido por lo menos una vez al año en la fiesta de los tabernáculos y no quieren honrar a Dios. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado. ¿Quiénes son esas personas que no quieren honrar a Dios durante ese tiempo? De hecho, en Mateo, en el capítulo 25, me dice algo más que va a suceder. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Mateo capítulo 25. En Mateo, en el capítulo 25, desde el versículo 31, aparece lo que es conocido como el juicio de las naciones. Entonces, después de que Jesús ata al diablo y le da un cuerpo inmortal, incorruptible a los creyentes de la gran tribulación, los que fueron decapitados y no adoraron a la bestia,
va a haber un juicio porque no todas las naciones salieron a pelear en contra de Jesús, no todos los hombres se aliaron o fueron a esa guerra, ¿cierto? Algunos tuvieron mejor sentido común. Y en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Se sentará dónde? En su trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, ¿el qué? El rey. Ahora, note que esto habla acerca del rey, cuando ya el rey está separando en las naciones. Entonces el rey dirá a las ovejas, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, note que Jesús está hablando acerca de hermanos y de personas que trataron bien a sus hermanos. ¿Quiénes creen ustedes que eran los hermanos? Nosotros somos hermanos, pero ya somos la iglesia con cuerpo glorificado, la novia que estaba en las bodas del Cordero. Pero dice: lo hiciste a mis hermanos. Dos interpretaciones. Una puede ser Israel. La otra puede ser, normalmente, ¿a quién llama hermanos y familia en la iglesia? A los cristianos. Pero aquí está hablando de un grupo de cristianos que tenía un problema, tenían hambre y no tenían que comer, no podían comprar ni vender. Era un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos, encarcelados, maltratados, y cuando estaban enfermos nadie les ayudaba. ¿Qué cristianos creen usted que fueron esos cristianos? Los 144,000 y los que ellos evangelizaron. Entonces los cristianos en esa época los están decapitando, no tienen cómo comprar ni vender, no se aliaron con la bestia, no tienen la marca, ellos tienen el sello, ¿no? La marca es la falsificación del diablo. El sello es la verdadera marca de Dios, ¿no? Y estas personas están pasando dificultad en la tierra. Entonces diga conmigo: hermanos. Hermanos. Normalmente son creyentes. Pero habían grupos de personas que no son hermanos. Diga conmigo: ovejas y cabritos no son hermanos, pero unos ayudaron a esos hermanos. Personas naturales que no creyeron en Jesús tuvieron cierta misericordia humana y compasión con ellos y les dieron comida, les ayudaron en medio de la persecución. No aceptaron a Jesús, pero fueron misericordiosos con ellos. Y el Señor les dijo: por cuanto hicieron eso, los voy a dejar entrar al reino. Ahora, esto no habla de salvación, porque salvación nunca es por obras. Él dijo: por sus obras les voy a dar una oportunidad más. Ahora, yo quiero que entienda que mi Dios es muy misericordioso, porque hay salvación para nosotros en la edad de la iglesia, y todavía les va a dar salvación en medio de la gran tribulación, y todavía algunos que no recibieron salvación en la gran tribulación les va a dar un chance para el final. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar durante el reinado milenial? En el reinado milenial el rey reinará, la maldición va a ser levantada, hay sanidad porque el autor de la vida está en la tierra. ¿Pero por qué hay sanidad? ¿Por qué dice que el cojo saltará y la lengua de los mudos abrirá y los oídos de los sordos oirán y los ojos de los ciegos verán? Porque hay personas que salieron de la gran tribulación, que no habían aceptado a Jesús, que no recibieron un cuerpo glorificado, no hicieron parte de la primera resurrección, que todavía van a entrar en el reinado milenial, porque el Señor les va a dar una oportunidad por causa de que tuvieron misericordia de los creyentes perseguidos dentro de la gran tribulación. Y con todo eso algunos no van a querer venir a adorar. Y ahí me muestra que el problema del hombre no es el diablo, porque el diablo está atado. El problema del hombre es la carne. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero Dios es muy misericordioso. Ahora, la iglesia va a reinar sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que salieron de aquí. Las que salieron del juicio de las naciones. Y durante el periodo del reinado milenial, el Señor va a restaurar todas las cosas. Quiero que me acompañe a 1 Corintios 15. Ya hemos leído mucho, pero acompáñenme a 1 Corintios 15. ¿Alguien le está siendo útil esto? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ya vamos a llegar al final, un par de versos más. Y quiero que vea desde el versículo 20
Voy a leer desde el 21. 1 Corintios 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Note que habla de la resurrección. Cristo. Diga conmigo, Cristo. Cristo. Las primicias. Luego los que son de Cristo. Diga conmigo, los que son de Cristo. En su venida. Luego el fin. Diga conmigo, el fin. El fin. O sea, Cristo, los que son de Cristo y el fin. Usted que habla de tres tandas, ¿no? La resurrección de Jesús, el rapto de la iglesia y los que al final de la gran tribulación van a recibir un cuerpo glorificado. Luego el fin. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahora nota esto. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí me cuenta cuál es el propósito del reinado milenial. Jesús va a restaurar la tierra, Él va a levantar la maldición, pero también todos los enemigos de Dios, esos ángeles que se rebelaron en contra del plan de Dios, Él uno a uno los va a terminar atando. La Biblia dice que la muerte no es amiga de Dios, que Dios no trabaja con la muerte es un enemigo de Dios. Diga conmigo, la muerte es un enemigo de Dios. Y dice que ese es el postrer o último enemigo que va a ser destruido. Entonces cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte y entraron todos estos ángeles caídos que trajeron enfermedad, que trajeron escasez, que trajeron destrucción, opresión, temores en medio de los corazones de los hombres. Jesús va a levantar la maldición de la tierra. Los animales ya no se van a atacar unos a otros, sino van a atacar a los hombres. Tal vez usted ha leído en Isaías 11 que un niño tiene un rebaño muy loco porque dice que va a haber, que morará el lobo con el cordero, el león con el cabrito y un niño los pastoreará. ¿Cómo es eso posible? Obviamente no habla acerca de este tiempo, va a hablar acerca del reinado milenial. Ya los animales no atacan a los hombres, sino que los hombres recuperan otra vez la autoridad sobre la creación gradualmente, y hay sanidad y hay restauración porque hay personas que no tienen un cuerpo glorificado y si vienen a adorar al gran rey, entonces van a recibir de esa restauración y esa vida abundante. Si no vienen, pueden llegar a morir durante la gran tribulación, ellos, no nosotros. Va a haber una generación que creyó en el Mesías, los que salieron de la gran tribulación, pero los que nacen después de eso, porque los hombres naturales van a poderse reproducir, los que nacen después de eso, muchos no van a querer adorar al gran rey, por causa de que todavía hay demonios operando en la tierra, pero Jesús va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Para qué? Para que esa tierra que Dios le entregó al hombre, cuando le dijo que señoreara sobre la tierra, y cuando el hombre cayó, la tierra cayó con él, el hombre restaurado y la tierra siendo restaurada pueda ser devuelta al Padre. Ahora quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 20 y ya vamos a llegar al final de hoy. Pero entonces él va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Es claro eso? Él va a reinar para restablecer la tierra como era antes de la caída. Y en Apocalipsis, en el capítulo 20, al final del capítulo 20, habla acerca del juicio delante del gran trono blanco. Todos los incrédulos, todos los que no quisieron adorar al rey, todos van a comparecer delante del Señor. Se van a abrir los libros, no para determinar si van a salir o no del infierno, sino para determinar qué tan fuerte es el castigo. Porque el Señor Jesús habló acerca de que unos iban a tener un castigo más tolerante que otros. No sé si se acuerda de Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón. Él dijo, si los milagros hubieran sido hechos, de una se hubieran arrepentido, pero por tanto más tolerable va a ser el castigo para él. ¿Alguien recuerda? Entonces Jesús habló de niveles de castigos dentro del infierno. Entonces por eso viene el gran trono blanco, es el juicio de todos los incrédulos. Pero quiero que note que después de que todos fueron juzgados, versos 14 y 15, Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades ya no podían retener a más personas porque ya los muertos fueron juzgados. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces todos los enemigos de Dios fueron juzgados. ¿Se acuerda cuál era el último de los enemigos? La muerte. Y la muerte ya fue lanzada en el lago de fuego. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Vi entonces en un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora, ¿qué sucedió? El hombre fue restaurado por la obra de la cruz y recibió un cuerpo glorificado. La tierra durante 1000 años estaba siendo restaurada. Cada uno de los ángeles caídos que se rebelaron con Satanás fueron lanzados en el lago de fuego. Satanás mismo y todos sus secuaces, incluyendo la muerte, el último de los enemigos que iba a ser destruido, fue lanzado en el lago de fuego.
Y el Señor quitó el problema del hombre, quitó el problema de la tierra y quitó el problema de la rebelión en los cielos, porque en los cielos también hubo una rebelión. Y el plan de redención era redimir al hombre, redimir la tierra y redimir el cielo de todos esos ángeles caídos que estaban luchando en contra de Dios. Y ahora entramos a un cielo nuevo, una tierra nueva, a la eternidad futura. Y ahí ya la Biblia solamente tiene Apocalipsis 21 y 22, y bueno, vamos a tener un milenio para enterarnos, para gozarnos para siempre con el Señor, pero todavía va a haber trabajo en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso en grandes rasgos el plan de redención del Señor. Hay muchas cosas más, me gustaría de pronto poder compartir más, pero espero que haya sido claro. Amén. Amén. Ahora, ¿alguien tenía alguna pregunta? Yo puedo responder todas las preguntas, la mayoría de veces mi respuesta es no sé. No. Pero por la gracia de Dios de pronto sí podemos, pero si alguien tiene una pregunta, hay dos preguntas, que no sean corchadoras. Bueno, voy a tratar de ser breve y algunas de estas preguntas, bueno, quiero recomendarle un par de cosas. Francisco, ¿puedes levantar la mano ahí atrás? Yo creo que se voltea allá. Sí, si usted no ha visto a Francisco, sí, él es el grande, es el más pequeñito. No, Francisco tiene un canal de los últimos tiempos, de hecho a mí me gustaría publicar y todo lo que yo quisiera publicar no lo publico, él publica. Sigan a Francisco, le harían un montón de bien a él, al cuerpo de Cristo, porque más gente debería escuchar lo que le está compartiendo. Y también hágale preguntas porque eso estimula el don que hay en él. Él tiene una gracia para enseñar acerca de este tema y muchos aquí, obviamente los pastores, ¿cierto? Pero yo sé que el Señor ha puesto una gracia especial en él. Ahora también mi pastor tiene un programa que se llama Los Últimos Tiempos, los domingos a las 8 de la noche, y él trata de compartir algunas noticias de la actualidad y de esos temas que estamos compartiendo, y a veces, pues por la gracia de Dios, yo también estoy ahí compartiendo con Pastor John David y podemos también escuchar sus comentarios y resolver inquietudes. Y muchas de esas preguntas son las que la gente normalmente se hace. ¿Qué pasa con los niños? Esa es una pregunta. La Biblia dice que los niños es el reino de los cielos. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice que él sin la ley vivía en un tiempo, habla acerca de la edad de la inocencia. Pero cuando ya tuvo conciencia y entendía los mandamientos y quebrantó la ley de Dios, ya necesitaba salvación. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, prácticamente la Biblia nos dice que ellos van directo al cielo si llegan a morir. Y si el Señor Jesús regresara, esos niños que todavía no han entrado a la edad de la conciencia, que viven todavía en la edad de la inocencia, van a irse en el rapto. Una de las razones por las cuales va a ser triste la gran tribulación es porque no hay niños. Algunos van a nacer, pero van a ser pequeñitos, ¿cierto? Pero durante un tiempo no va a haber ningún niño, porque cuando Jesús venga por su iglesia se va a llevar a todos los pequeñitos. Entonces la mayoría de las personas concluyen eso. Gloria a Dios. Todos los que hemos llegado al tribunal de Cristo, ¿vamos a ir a las bodas del Cordero? La respuesta es sí. Yo sé que algunas personas utilizan un pasaje de los evangelios por causa de que dice, y tú no estás vestido de bodas, pero eso no habla acerca de nosotros, eso habla de la nación de Israel. Las enseñanzas de Jesús eran dirigidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él todavía quiere que los judíos lleguen, pero algunos van a tener aceite y otros no. Algunos sí van a creer y otros no. Y la salvación no es por haber nacido judío, es por creer en Cristo Jesús. Y cuando recibimos a Cristo Jesús, Él nos da unas vestiduras limpias por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que un día es como 1000 años, entonces ¿cómo puede ser que la tribulación están dentro del día del Señor, siendo que el reino del milenio ya cumple este tiempo? Pues realmente el reino del milenio es toda la transición para que llegue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces siempre entre una edad y otra hay un periodo de transición. De hecho la Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, y durante 30 años hubo un periodo de transición de la ley a la gracia, que era la venida del Mesías, y esos 3 años y medio fue la preparación última para que finalmente entrara la edad de la gracia. Lo mismo va a suceder con la edad del reinado milenial. Entonces normalmente vemos como una mezcla ahí en la gran tribulación de la gracia con lo que va a ser otra vez el reino que ya conocían los judíos y la edad por venir. No sé si eso responde un poco, pero el día del Señor comienza desde el rapto, ya la gran tribulación, hay eventos que dicen que es parte del día del Señor. ¿A qué se refiere en sentido más entendible Mateo 24, 29? No tengo presente qué dice Mateo 24, 29. ¿Y a quién vamos a gobernar en el reino milenial? ¿A quién vamos a gobernar en el reino milenial? A las naciones que salen después del juicio de las naciones. Entonces a los hombres naturales. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado, vamos a reinar con Cristo, vamos a ayudar a restaurar la tierra, pero hay naciones. ¿Quién tiene Mateo 24, 29? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La mayoría de las personas, eso es un pasaje que aparece en todos los profetas menores, en los profetas mayores, aparece en los evangelios, y básicamente dan dos ideas. Una, Jesús resplandece como el sol, y el brillo del resplandor de Jesús va a ser mayor que el resplandor del sol y de la luna, y entonces los va a opacar. Que eso es tremendo, nada más pensar como en eso. Por otro lado, habla acerca de ángeles y nosotros, que somos como luminares, estrellas, la descendencia de las estrellas en los cielos de Abraham, que vamos a estar descendiendo y vamos a hacerlo tan rápido que va a parecer como si las estrellas de los cielos están cayendo. Entonces en ese momento, y dice que los ángeles van a separar el trigo de la cizaña, ¿cierto? Y van a echar el trigo en el granero, en el reinado milenial, y la cizaña va a ser lanzada para ser quemada. Entonces tiene que ver con el último juicio y la batalla de Armagedón descrita de esa manera. Entonces, bueno, rápidamente, ¿sí le ayuda un poco eso? Y creo que esos son todos. Y bueno, y dice también en la parábola de las minas, en la parábola de los talentos y en muchas otras parábolas, cuando habla acerca de que unos se quedaron en el llanto y el crujir de dientes, los cabritos no entraron. Hay personas que prácticamente por causa de que no hicieron misericordia, no recibieron a Jesús, al final tuvieron varias oportunidades, no van a clasificar. Entonces en el reinado milenial solo van a entrar los hijos de Dios que tienen un cuerpo glorificado, ¿cierto? La iglesia, y van a entrar hombres que ayudaron a los creyentes en la gran tribulación, pero va a haber un grupo de personas que se va a quedar afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, muchas cosas, pero nos tocaría tener mucho más tiempo. Entren a CEPCO, entren a REMA, reciban las clases de escatología. Pastor John tiene dispensaciones, últimos tiempos, señales de los últimos tiempos, el plan de Dios para las edades. Hay como más de 40 horas en REMA que hablan acerca de este tema, entonces les animo a que sigan estudiando y estamos para servirles. Gracias, pastores. Gloria al Señor que siempre.